Muy buenas a todos, criaturas del Internet. Les habla Dross, y los saludo desde la imponente, la inigualable, la tenebrosa sala de mi computadora. Aquí, donde las sombras se mezclan con la luz de la pantalla, y el silencio solo es roto por el tecleo de mi teclado, es donde las historias más inquietantes cobran vida. ¿Listos para una nueva dosis de historias que les dejarán la piel de gallina? Historias que no solo desafían la lógica, sino que también juegan con tus miedos más profundos, porque en esta ocasión, mis estimados, nos adentramos en un territorio donde la línea entre la realidad y la pesadilla se vuelve tan borrosa como la vista después de ver un video mío a las 3 de la mañana. Un lugar donde cada sombra puede esconder un secreto y cada sonido puede ser el preludio de algo aterrador. 5 relatos perturbadores, 5 testimonios que desafían la lógica y te harán preguntarte qué es real, qué es ficción, historias que te harán cuestionar todo lo que crees saber sobre el mundo que te rodea. Así que acomódense en su silla gamer, sí, esa que tiene más mugre que el teclado de un cibercafé, apaguen las luces y prepárense para una travesía a través de lo inexplicable, un viaje que los llevará a los rincones más oscuros de la mente humana y más allá. Porque en este viaje, mis amigos, la cordura no está incluida en el equipaje. Aquí, cada paso que demos nos llevará más lejos de la realidad y más cerca de lo desconocido. Sin más preámbulos, adentrémonos en el oscuro y fascinante mundo de historias paranormales, sueño o realidad. Prepárense para lo inesperado, porque lo que está por venir no es apto para los débiles de corazón. Nuestra primera historia nos llega de un usuario anónimo quien asegura haber experimentado la misma pesadilla durante años. Este usuario, que prefiere mantener su identidad en secreto, ha compartido con nosotros los detalles de su aterradora experiencia nocturna. Un sueño tan vívido, tan real, que lo ha dejado con la duda de si realmente se trata de eso, de un simple sueño. Cada noche se encuentra atrapado en un ciclo interminable de terror y confusión. Imaginen, amigos, despertar con el corazón latiendo a 1000 por hora, el sudor frío recorriendo su cuerpo, y la sensación de que algo anda terriblemente mal. Es una experiencia que lo deja paralizado de miedo, incapaz de distinguir entre la realidad y la pesadilla. Así es como se siente nuestro protagonista cada vez que visita este lugar en sus sueños. Un lugar que parece sacado de las peores historias de terror. Un lugar que, según sus palabras, se asemeja a la descripción más acertada del infierno, un infierno personal que lo atormenta noche tras noche, sin darle tregua. Un páramo desolado, envuelto en llamas eternas, donde el aire es irrespirable, y el hedor a azufre te quema las fosas nasales. Un lugar donde la desesperación y el miedo son los únicos compañeros. Un escenario que haría palidecer de miedo incluso al mismísimo diablo. Este es el mundo al que nuestro protagonista es arrastrado cada noche, un mundo del que no puede escapar. Una noche en la intimidad de su habitación, mientras compartían un momento de pasión, un comentario inocente, o al menos eso parecía, lo cambió todo. Mi ex lo tenía más grande, susurró la chica, sin darse cuenta del impacto que sus palabras tendrían en su novio. En ese instante el mundo se vino abajo para nuestro protagonista. Su confianza se hizo añicos, como un espejo roto en 1000 pedazos. ¿Cómo era posible que la mujer que amaba lo comparara con otro? La duda y la inseguridad comenzaron a invadir su mente. Cada momento juntos ahora estaba teñido de incertidumbre. ¿Podría alguna vez volver a sentirse suficiente para ella? La relación que una vez fue su refugio ahora se sentía como una prisión. La necesidad puede llevarte a lugares inesperados, a aceptar tratos que en otras circunstancias considerarías una locura. Cuando la desesperación se apodera de ti, las decisiones que tomas pueden parecer irracionales, pero en ese momento son la única opción que ves. La mente humana es capaz de justificar casi cualquier cosa cuando se enfrenta a la adversidad.
Nuestro protagonista, un joven ávido de independencia, se encontró en esa encrucijada. Había llegado a un punto en su vida donde la necesidad de valerse por sí mismo era más fuerte que cualquier miedo o duda. La presión de encontrar un trabajo y demostrar su valía lo empujaba a considerar opciones que antes habría descartado sin pensarlo dos veces. Las páginas del periódico local, amarillentas y con olor a tinta barata, parecían burlarse de su búsqueda desesperada de empleo. Cada anuncio que leía parecía más desalentador que el anterior. Los trabajos disponibles eran escasos y mal pagados, y la competencia era feroz. Sin embargo, no podía permitirse el lujo de rendirse. Cada día que pasaba sin encontrar trabajo era un día más de incertidumbre y ansiedad. Y entonces, como un faro en la niebla, apareció Conserje nocturno, Instituto Blackwood. Era un anuncio que destacaba entre los demás, no solo por su promesa de buena paga, sino también por la peculiaridad del lugar. El Instituto Blackwood no era un nombre desconocido para él. Había escuchado historias sobre ese lugar, historias que lo hacían dudar, pero la necesidad era más fuerte. Buena paga, ideal para estudiantes. Las palabras resonaban en su mente como una melodía tentadora. Era exactamente lo que necesitaba, un trabajo que le permitiera continuar con sus estudios y al mismo tiempo ganar el dinero suficiente para mantenerse. Pero, ¿a qué costo? Parecía demasiado bueno para ser verdad. La oferta era tentadora, pero algo en su interior le decía que debía ser cauteloso. Había aprendido a lo largo de los años que cuando algo parece demasiado bueno para ser verdad, generalmente lo es. Sin embargo, la urgencia de su situación lo empujaba a ignorar esas señales de advertencia. El Instituto Blackwood, una mole de ladrillo y cemento cargada de leyendas urbanas, era un lugar que inspiraba escalofríos incluso a plena luz del día. Las historias que había escuchado sobre el lugar eran suficientes para hacer que cualquiera pensara dos veces antes de acercarse. Se decía que el instituto estaba embrujado, que cosas extrañas sucedían allí, especialmente durante la noche. Abandonado años atrás tras un misterioso incendio, el edificio se alzaba al final de la calle Oak Haven como un espectro de piedra. El incendio había sido devastador, dejando el edificio en ruinas y llenando el aire con un aura de misterio y tragedia. Nadie sabía con certeza qué había causado el incendio, pero las teorías abundaban, desde accidentes hasta actos deliberados. Se decía que las llamas habían sido tan intensas, el fuego tan voraz, que los bomberos juraron haber escuchado gritos desgarradores emanando del interior, gritos que no podían pertenecer a ningún ser humano. Estos relatos solo añadían más misterio y temor al ya oscuro pasado del instituto. Los bomberos, hombres acostumbrados a enfrentar el peligro, hablaban de esa noche con un tono de voz que revelaba un miedo profundo y persistente. Pero el joven, cegado por la urgencia económica y la promesa de un salario tentador, decidió ignorar los rumores, la necesidad de dinero y la oportunidad de un trabajo que se ajustaba a su horario eran demasiado atractivas para dejarlas pasar. Decidió que las historias eran solo eso, historias, y que no había nada que temer en realidad. Después de todo, ¿qué era lo peor que podía pasar? Un poco de polvo, quizás algún roedor despistado, nada que una buena escoba no pudiera solucionar. Estaba dispuesto a enfrentar cualquier desafío que el trabajo pudiera presentarle, convencido de que su determinación y necesidad lo llevarían a superar cualquier obstáculo. Un poco de polvo, quizás algún roedor despistado, nada que una buena escoba no pudiera solucionar. Se preparó mentalmente para lo que esperaba sería un trabajo rutinario, sin imaginar que estaba a punto de adentrarse en una experiencia que cambiaría su vida para siempre. Con la determinación de quien se enfrenta a un gigante, marcó el número en el anuncio, su corazón latiendo al ritmo de un tambor de guerra. Cada tono de llamada parecía durar una eternidad, aumentando su ansiedad y anticipación. Finalmente alguien respondió, y su vida comenzó a cambiar en ese preciso momento. La voz al otro lado, áspera y gutural, le citó al día siguiente en la entrada del instituto. La conversación fue breve y directa, sin espacio para preguntas o dudas.
Colgó el teléfono con una mezcla de alivio y temor, sabiendo que había dado el primer paso hacia lo desconocido. Al colgar, una ráfaga de viento helado recorrió la habitación, colándose por debajo de la puerta. Era como si el mismo edificio estuviera reaccionando a su decisión, enviándole una advertencia silenciosa. Pero él estaba decidido, y nada lo haría cambiar de opinión. El joven, con un escalofrío recorriendo su espalda, no pudo evitar sentir que acababa de dar un paso hacia lo desconocido, un paso que lo llevaría a un territorio donde la línea entre la realidad y la pesadilla se difuminaba hasta volverse imperceptible. Cada sombra en la habitación parecía cobrar vida, y cada sonido se amplificaba en su mente, alimentando sus temores. El Instituto Blackwood le esperaba y con él una experiencia que lo marcaría para siempre, grabando su nombre en los anales de lo inexplicable. Lo que comenzó como una simple búsqueda de empleo se convertiría en una aventura que desafiaría su comprensión de la realidad y lo llevaría a enfrentar sus peores miedos. Imagina esto, un día normal, gris como cualquier otro. El cielo está cubierto de nubes y el aire tiene ese toque fresco que te hace encoger los hombros. La ciudad sigue su ritmo habitual, con el bullicio de los coches y el murmullo de la gente que va y viene. Es un día como cualquier otro, sin nada que lo haga especial, o al menos eso parece. Vas caminando por la calle pensando en tus cosas, tal vez en el trabajo, en una conversación que tuviste esta mañana o en lo que vas a cenar esta noche. Tu mente está en otro lugar y tus pies te llevan casi automáticamente. No prestas mucha atención a tu alrededor porque, después de todo, es solo otro día más. Cuando de repente algo llama tu atención, es un destello de color en el rabillo del ojo, algo que no encaja con el paisaje gris y monótono. Te detienes por un momento, tratando de entender qué es lo que has visto. Un grupo de hombres, vestidos de pies a cabeza de naranja chillón, se baja de una camioneta negra sin placas. El contraste es tan fuerte que no puedes evitar mirarlos fijamente. ¿Quiénes son? ¿Qué están haciendo aquí? La camioneta negra sin placas añade un toque de misterio a la escena. Raro, ¿no? Te preguntas si es algún tipo de broma o tal vez una filmación de una película. Pero no hay cámaras ni equipo de filmación, solo esos hombres en naranja. Pero bueno, cada loco con su tema, ¿verdad? Decides seguir caminando, tratando de sacudirte la sensación de incomodidad. Después de todo, la ciudad está llena de personajes extraños y situaciones inexplicables. Quizás es una despedida de soltero, o una secta religiosa, o algo peor. Quizás es una despedida de soltero, o una secta religiosa, o algo peor. La mente humana tiene una forma curiosa de llenar los vacíos con las peores posibilidades. Pero decides no darle más vueltas. No quieres parecer paranoico. El punto es que estos tipos te generan una inquietud que no puedes explicar, una sensación de que algo no anda bien. Es como si tu instinto te estuviera advirtiendo de un peligro inminente, aunque no puedas poner el dedo en el porqué. Una sensación de que algo no anda bien. Miras a tu alrededor, buscando alguna señal de que todo está en orden, pero la sensación persiste. Es como si una sombra se hubiera posado sobre ti, una sombra que no puedes ver, pero que sientes en cada fibra de tu ser. Y lo peor es que, sin quererlo, sin buscarlo, te has cruzado en su camino. No sabes cómo ni por qué, pero sientes que ahora formas parte de algo mucho más grande y más oscuro de lo que podrías haber imaginado. Sin buscarlo, te has cruzado en su camino, como si el destino, ese ente burlón y despiadado, hubiera barajado las cartas para ponerte en la mira de algo siniestro. Te preguntas si podrías haber hecho algo diferente, si podrías haber evitado este encuentro. Como si el destino, ese ente burlón y despiadado, hubiera barajado las cartas para ponerte en la mira de algo siniestro. Pero sabes que no hay vuelta atrás. Lo que está hecho, está hecho. Ahora solo te queda enfrentar lo que venga. Hubiera barajado las cartas para ponerte en la mira de algo siniestro. La ciudad, que antes parecía tan familiar y segura,
ahora se siente como un laberinto lleno de peligros ocultos. Cada esquina, cada sombra, parece esconder una amenaza. Porque, amigo mío, déjame decirte algo, cuando se trata de hombres vestidos de naranja que se bajan de camionetas sin placas, lo mejor es no tentar al destino. Nunca termina bien. La historia está llena de advertencias sobre encuentros casuales que cambian vidas para siempre. Cuando se trata de hombres vestidos de naranja que se bajan de camionetas sin placas, lo mejor es no tentar al destino. Nunca termina bien. Recuerda las historias que has oído, las leyendas urbanas que siempre tienen un grano de verdad. No ignores las señales. Lo mejor es no tentar al destino. Nunca termina bien. Así que sigue tu camino, pero mantén los ojos abiertos y los sentidos alerta. Porque en esta ciudad, nunca sabes cuándo un encuentro casual puede convertirse en algo mucho más peligroso. Mientras te alejas, no puedes evitar mirar hacia atrás una vez más. Los hombres de naranja siguen ahí, como una mancha brillante en el paisaje gris. Te preguntas si ellos también te han notado, si saben que los has visto. Te preguntas si ellos también te han notado, si saben que los has visto. La paranoia empieza a instalarse en tu mente, y cada paso que das parece resonar más fuerte en tus oídos. La ciudad, que antes era un lugar de rutina y seguridad, ahora se siente como un campo minado. La ciudad, que antes era un lugar de rutina y seguridad, ahora se siente como un campo minado. Cada esquina, cada sombra, parece esconder un peligro potencial. Te preguntas si deberías cambiar tu ruta, tomar un camino diferente para llegar a tu destino. Te preguntas si deberías cambiar tu ruta, tomar un camino diferente para llegar a tu destino, pero decides seguir adelante, confiando en que todo esto no es más que una coincidencia, una extraña pero inofensiva coincidencia. Pero decides seguir adelante, confiando en que todo esto no es más que una coincidencia, una extraña pero inofensiva coincidencia. Sin embargo, una parte de ti no puede dejar de preguntarse si este encuentro casual cambiará tu vida para siempre. Sin embargo, una parte de ti no puede dejar de preguntarse si este encuentro casual cambiará tu vida para siempre. Porque en esta ciudad, nunca sabes cuándo un día gris y monótono puede transformarse en el comienzo de una historia que nunca olvidarás. Era una noche oscura y tormentosa, de esas en las que el viento aúlla como un lobo hambriento, y la oscuridad parece más densa, más impenetrable. Las nubes se arremolinaban en el cielo, formando figuras fantasmagóricas que se movían con una rapidez inquietante. El sonido del viento era casi ensordecedor, y cada ráfaga parecía traer consigo un susurro de historias antiguas, de tiempos olvidados, y la lluvia golpea los cristales como un millar de dedos esqueléticos. Cada gota parecía tener vida propia, danzando y rebotando en la ventana, creando un ritmo hipnótico que se mezclaba con el aullido del viento. Era como si la naturaleza estuviera tocando una sinfonía de caos y desorden, una melodía que sólo los más valientes se atreverían a escuchar. Afuera la naturaleza se desataba en toda su furia, mostrando su poderío sin reservas. Los árboles se inclinaban y crujían bajo la fuerza del viento, y los relámpagos iluminaban el cielo con destellos cegadores. Cada trueno resonaba como un rugido de una bestia colosal, sacudiendo la tierra y haciendo temblar los cimientos de las casas. Era una noche en la que la naturaleza reclamaba su dominio, recordándonos nuestra pequeñez ante su inmensidad. Pero dentro de la casa de mi abuela un fuego crepitaba alegremente en la chimenea, ofreciendo un refugio cálido y seguro. Las llamas danzaban con una gracia hipnótica, proyectando sombras que parecían tener vida propia. El calor del fuego era un contraste bienvenido al frío implacable de la tormenta exterior, y su luz anaranjada llenaba la habitación con una sensación de paz y tranquilidad. Proyectando sombras danzantes en las paredes, estas sombras parecían contar sus propias historias, historias de tiempos pasados y de lugares lejanos. Cada movimiento de las llamas creaba nuevas formas y figuras, como si el fuego estuviera pintando un cuadro en constante cambio.
Era fácil perderse en ese juego de luces y sombras, dejarse llevar por la imaginación y soñar con mundos más allá de nuestra comprensión. Yo, con apenas 8 años, me acurrucaba a los pies de mi abuela, escuchando con atención sus historias que siempre parecían más reales a la luz tenue de las velas. Mi abuela tenía una voz suave y melodiosa, una voz que podía hacer que cualquier cuento cobrara vida. Sus palabras eran como un bálsamo para mi joven mente, llenándome de imágenes y sensaciones que me transportaban a otros mundos. Historias que siempre parecían más reales a la luz tenue de las velas. Las velas, con su luz parpadeante, añadían un toque de misterio a cada relato. Sus llamas titilantes proyectaban sombras que se movían al ritmo de las palabras de mi abuela, creando un ambiente casi mágico. Era como si las historias estuvieran siendo contadas no solo por mi abuela, sino también por las propias velas, por la luz y las sombras que ellas creaban. Pero esa noche, la historia no vendría de sus labios, sino de la propia casa, de las sombras que nos rodeaban. Había algo en el aire, algo que hacía que cada crujido de la madera y cada susurro del viento parecieran más siniestros. Las sombras en las paredes parecían moverse con una vida propia, como si estuvieran conspirando entre ellas, susurrando secretos que solo ellas conocían, sino de la propia casa, de las sombras que nos rodeaban. Las sombras parecían alargarse y encogerse, tomando formas que desafiaban la lógica y la razón. Era como si la casa misma estuviera tratando de comunicarse con nosotros, de contarnos una historia que había sido olvidada hace mucho tiempo. Cada sombra parecía tener su propia personalidad, su propio propósito, y juntas creaban un tapiz de misterio y suspense. Un escalofrío me recorrió la espalda cuando un trueno sacudió la casa hasta sus cimientos. El sonido fue tan fuerte que parecía que el cielo mismo se estaba partiendo en dos. Sentí un miedo primitivo, un miedo que venía de lo más profundo de mi ser, un miedo que no podía ser explicado con palabras. Era como si la tormenta estuviera tratando de entrar en la casa, de romper la barrera que nos protegía de su furia. Mi abuela, con la serenidad que solo dan los años, me apretó la mano y me dijo: «No temas, mijo, es solo una tormenta». Sus palabras eran reconfortantes, pero no podían borrar el miedo que sentía. Su mano, cálida y firme, era un ancla en medio del caos, una señal de que todo estaría bien, pero incluso en su voz podía detectar una nota de preocupación, una pequeña señal de que ella también sentía la presencia de algo más. Pero yo sabía que había algo más, algo acechando en la oscuridad, algo que nos observaba. Podía sentir su mirada, fría y penetrante, como si estuviera esperando el momento adecuado para revelarse. Cada sombra, cada rincón oscuro de la habitación, parecía esconder un secreto, un misterio que estaba a punto de ser desvelado. Y aunque trataba de convencerme de que solo era mi imaginación, no podía sacudirme la sensación de que algo más estaba allí, algo que no pertenecía a nuestro mundo. De repente, un relámpago iluminó la habitación, revelando por un instante las sombras que parecían cobrar vida. El destello fue tan brillante que casi cegó mis ojos, y en ese breve momento juré haber visto figuras moviéndose en la penumbra, figuras que no eran humanas, sino algo más, algo que no podía comprender. El miedo se apoderó de mí, y me aferré a mi abuela con todas mis fuerzas, buscando consuelo en su presencia. Mi abuela me abrazó con fuerza, susurrando palabras de consuelo en mi oído, pero incluso en su abrazo podía sentir su propio temor, un temor que trataba de ocultar para no asustarme más. La tormenta continuaba rugiendo afuera, y cada trueno parecía acercarse más y más, como si la naturaleza misma estuviera tratando de entrar en nuestra pequeña burbuja de seguridad. La lluvia golpeaba la ventana con una furia renovada, y las sombras en las paredes parecían moverse con una vida propia. Era como si la casa misma estuviera tratando de comunicarse con nosotros, de contarnos una historia que había sido olvidada hace mucho tiempo. Cada sombra parecía tener su propia personalidad, su propio propósito, y juntas creaban un tapiz de misterio y suspense. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda cuando un trueno sacudió la casa hasta sus cimientos.
El sonido fue tan fuerte que parecía que el cielo mismo se estaba partiendo en dos. Sentí un miedo primitivo, un miedo que venía de lo más profundo de mi ser, un miedo que no podía ser explicado con palabras. Era como si la tormenta estuviera tratando de entrar en la casa, de romper la barrera que nos protegía de su furia. Mi abuela, con la serenidad que solo dan los años, me apretó la mano y me dijo: «No temas, mijo, es solo una tormenta». Sus palabras eran reconfortantes, pero no podían borrar el miedo que sentía. Su mano cálida y firme era un ancla en medio del caos, una señal de que todo estaría bien, pero incluso en su voz podía detectar una nota de preocupación, una pequeña señal de que ella también sentía la presencia de algo más. Pero yo sabía que había algo más, algo acechando en la oscuridad, algo que nos observaba. Podía sentir su mirada, fría y penetrante, como si estuviera esperando el momento adecuado para revelarse. Cada sombra, cada rincón oscuro de la habitación parecía esconder un secreto, un misterio que estaba a punto de ser desvelado. Y aunque trataba de convencerme de que solo era mi imaginación, no podía sacudirme la sensación de que algo más estaba allí, algo que no pertenecía a nuestro mundo. Y así, mis queridos amigos, llegamos al final de este viaje a través de lo inexplicable. Espero que estas historias te hayan dejado pensando. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte para más contenido aterrador. Hasta la próxima. Gap7cc. Pero antes de despedirnos por completo, quiero compartir con ustedes un nuevo capítulo lleno de más historias paranormales. Este segmento está dedicado a aquellos de ustedes que buscan respuestas en lo inexplicable y lo desconocido. Gap5 es. Nuestra primera historia nos lleva a una antigua mansión en las afueras de un pequeño pueblo. Los habitantes del lugar aseguran haber visto luces extrañas y sombras moviéndose por las ventanas. Un testigo, el guardia nocturno, describe una figura espectral que lo observa desde el segundo piso. «Nunca he sentido tanto frío en mi vida», nos cuenta con la voz temblorosa. Gap5S. La siguiente historia proviene de una carretera desierta donde muchos conductores aseguran haber visto a una mujer vestida de blanco pidiendo ayuda. Uno de ellos, un camionero llamado Juan, relata cómo la mujer desapareció en el aire justo cuando estaba a punto de ofrecerle un aventón. «Sentí un escalofrío que no puedo describir», dice Juan, aún con el miedo reflejado en sus ojos. Gap5. Finalmente exploramos una escuela abandonada donde los estudiantes y maestros han sido testigos de ruidos inexplicables y puertas que se abren y cierran solas. Un antiguo maestro, el señor López, nos cuenta cómo una noche escuchó risas infantiles en un pasillo vacío. «Es como si los espíritus de los niños nunca se hubieran ido», reflexiona con tristeza. Gap5ES. Estas historias nos recuerdan que el mundo está lleno de misterios que aún no hemos podido resolver. Si tienes alguna experiencia paranormal que quieras compartir, déjala en los comentarios. Tal vez tu historia sea la próxima que contemos aquí. Gap7c. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de lo desconocido. No olvides darle like y suscribirte para más contenido aterrador. Hasta la próxima.